buenos dias, familia Semilla. Good morning, Access fam. We are so happy that you are with us. Here as a church, our mission and vision is to be a multi-generational community passionate about following Jesus, equipping ourselves in His Word, and joining Him in the restoration of the world. Familia, aquí nuestra misión y visión como comunidad es ser una comunidad multigeneracional, apasionados de seguir a Jesús, equipándonos en su palabra y sumándonos a la restauración del mundo. Y la manera que hacemos eso es por medio de nuestras células. Si no eres parte de una célula, te invito a que te conectes y sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en Semilla. Tenemos noticias súper padre. Una de ellas es que ya tenemos 3 células nuevas. La primera es en Victorville, la segunda es en Mexicali y la tercera es en Tijuana del Lago. Así que si vives cerca de esos lugares, te invito a que te conectes y ser parte de esa célula. O si tú conoces a alguien que vive en esa área, puedes enviarle la información. Puedes ir a nuestra aplicación Semilla OC y ahí va a haber un enlace donde te va a dar la lista de todas las comunidades y células que tenemos. Así que conéctate y sé parte de eso. Amada familia, qué gusto saludarles otra vez. Recordándoles que cada sábado hasta que regrese el Señor estamos adorando, leyendo las Escrituras, orando y esperando en Dios de 7 a 8 de la mañana en nuestra reunión Semilla 360. En la descripción puedes encontrar el enlace donde te podrás conectar sin necesidad de alguna contraseña. Les amamos, familia, y esperamos verles muy pronto para abrazarlos. I have amazing news for all of my English speakers watching this right now. After this gathering, make sure to go to our Semilla OC app. Starting this Sunday and every weekend to come, we are going to be uploading a message in English, the same passage. We're going to be sharing a message in English. I'm going to be preaching. Cynthia's going to be preaching. Josh is going to be preaching. And we're going to be having special guests preaching the word. So you don't want to miss it. And if you want to double dip, go for it. Watch this message. Go watch the other message. And hey, let's stay connected. Share the video with people you know that need to be encouraged, people that speak English. So make sure to go to our app and check it out. Familia, ¿alguien de casualidad está durmiendo con el enemigo? No me malentiendan. Me refiero al enemigo número 1 de cualquier matrimonio, el conflicto. Toma nota, apunta en tu calendario, 25 de julio, durmiendo con el enemigo, nuestra primera cena de matrimonios virtual con deliciosas sorpresas, donde juntos descubriremos lo que la Biblia habla en relación a cómo tratar con el conflicto. Si te interesa más información, acércate con tu pastor o con el moderador de la célula donde asistes. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, familia. Familia, estamos a punto de entrarle de lleno a nuestra reunión, así que al final de nuestra reunión, después del mensaje, vamos a celebrar la mesa del Señor juntos. Así que si quieres preparar tus galletitas y tu jugo de uva, al final vamos a celebrar la mesa del Señor. Donde quiera que tú estés, ¿por qué no te pones de pie? ¿Por qué no preparamos nuestros corazones? Vamos a entrar a un momento de adoración. Me encanta lo que dice Salmos capítulo 13, versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Así que ¿por qué no juntos cantamos y adoramos al Señor esta mañana? Si Dios quiere, viviré. Y si vivo, buscaré. Haz lo que anhelas tú. Haz lo que anhelas tú. Precioso quiere, viviré. Y si vivo,
buscaré. Haz de lo que anhelas tú. Haz de lo que anhelas tú. Precioso Salvador, precioso Salvador. Si Dios quiere, viviré, y si vivo, buscaré. Haz de lo que anhelas tú. Haz de lo que anhelas tú. Precioso Salvador, precioso Salvador, precioso Salvador. Hola Semilla, soy Nicole Rodríguez. Hoy te voy a compartir mi devocional. Psalms 5-11. But let all those who go to you for safety be glad. Let them always sing for joy. Spread your cover over them and keep them safe. Those who love you will be glad because of you. What I understand from this verse is that whoever goes to you should obey you, because in your world I feel safe, like a shield. Only you can defend me from all things. Thank you for your world and all the love. Amen. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Más dulce que la miel, más deseable que oro fino. Tu palabra es viva y eficaz y discierne mis motivos. Entra y parte el alma, más que espada de dos filos. Por eso atento obedezco y no deslizo, pues inclino el corazón para escuchar tu voz. Por eso atento permanezco, mi alimento, mi sustento eres tú. Veo de Dios. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Más dulce que la miel, más deseable que oro fino. Tu palabra es viva y eficaz y discierne mis motivos. Entra y parte el alma, más que espada de dos filos. Por eso atento obedezco y no deslizo, pues inclino el corazón para escuchar tu voz. Por eso atento permanezco, mi alimento, mi sustento eres tú. Verbo de Dios. Cielo y tierra envejecen, mas tu palabra permanece. Verbo de Dios. Cielo y tierra envejecen, mas tu palabra permanece. Verbo de Dios. Por eso atento obedezco y no deslizo, pues inclino
todo eres tú, Verbo de Dios, eres tú, Verbo de Dios, eres tú, Verbo de Dios, eres tú. Es recurrente, es insistente la inquietud que los semillosos de ambos lados de la frontera tenemos acerca de cuándo y cómo será nuestro tiempo para reunirnos otra vez, para adorar a Dios, para celebrarle, para anunciarle en la enseñanza. Y bueno, para eso yo invité a dos de mis personas favoritas. Todas son mis favoritas y estas dos también son de mis favoritas. Gracias a ambos por estar con nosotros. Chicos, ¿cómo es este tema de los contagios en Baja California, Tijuana, Mexicali, Gil aquí en el sur de California? Y por otra parte, ¿cómo está el tema de las disposiciones del gobierno? Pastor, me gustaría empezar. Dice que en el caso de Tijuana estamos repuntando hacia una mejora. Sin embargo, se abrieron apenas los restaurantes y algunas otras actividades que no estaban que estaban cerradas. Entonces estamos esperando que esto realmente no nos vaya a alterar la promesa o una de las promesas que teníamos de que a partir quizá del próximo mes ya estuviéramos en semáforo naranja. Semáforo naranja nos permite a nosotros ya abrir quizá con un 25% de la capacidad del aforo de nuestro lugar y así sucesivamente. Le comento que en México han semaforizado el proceso, ¿verdad? Naranja, amarillo y verde, desde luego rojo. Tengo entendido, querido Ramoncito, que semáforo naranja, pese a que tenemos ya la posibilidad de reunirnos, es algo así como el 25% del aforo del lugar, sin incluir niños ni personas de la tercera edad, ¿correcto? Así es. Y en el caso del amarillo va a ser el 50%. Y en el caso del verde, pues ya sería al 100%, pero siempre tendríamos espacios de 1.5 metros de distribución. Significaría que la cantidad de personas que nos asistirían pues sería menor. Y nuestros ancianos nos han recomendado a nosotros, los pastores, tanto en Baja California como en el sur de California, que la seguridad de nuestras familias es lo más importante. Querido Gil, ¿qué nos dices acerca de todo esto? Sí, pastor, aquí en Orange County hemos visto los números han escalado muy rápidamente. Ayer, solamente para dar un ejemplo, estábamos a 14,413 confirmados y hoy estamos a 17,056. Entonces están escalando los números muy rápidamente por la razón de que abrieron muchos negocios. Entonces el día de ayer, si no me equivoco, el gobernador una vez más mandó cerrar los negocios, lugares donde se puede juntar mucha gente porque los contagios están subiendo rápidamente. El gobernador había permitido que abrieran todas las iglesias porque recibieron mucha presión de diferentes personas, diferentes organizaciones, entonces dejaron que abrieran, pero a causa de esos contagios ahora no ha dicho de las iglesias que cierren, pero ha recomendado que es mucho mejor quedarnos en casa, que sigamos haciendo las reuniones por internet para poder bajar los contagios, ¿no? Entonces su recomendación es esa, que nos quedemos en casa. Una de las cosas que me llamó la atención fue que el gobernador decía al toser, las gotas de la tos pueden viajar a 6 pies, pero al destornudar pueden viajar hasta 23, 24 pies. Entonces, en un lugar muy congestionado, creo que será bastante peligroso si una persona que está contagiada entra y no tiene síntomas. Entonces, creo que es mejor prevenir. Exacto, hacer las cosas con prudencia. Ayer que platicaba con nuestros ancianos, es lo que nos recomendaban y es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, seguimos con estas transmisiones virtuales los domingos. Y lo interesante es de que a nosotros, en muchos aspectos, esta situación nos ha jugado a favor porque hemos podido reconectar con familiares, con amigos, personas que habían sido parte de nuestras comunidades, están regresando y a través del compañerismo, de permanecer en la palabra, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, incluso en nuestras células y comunidades virtuales, esto le ha traído una multiplicación y estoy hablando hoy
con 2 personas que están multiplicando sus células, cosa que nos llena de alegría, querido Ramón, querido Gilecito. Yo simplemente quisiera pedirles, pastores, si pudiéramos despedir este momento en oración. Ramón. Oramos. Señor, muchas gracias. Creemos que en tu palabra, Señor, creemos que tú tienes el control de lo que estamos haciendo, Señor. Y creemos también que las decisiones que hemos tomado, Señor, en base a lo que nuestros ancianos, en base a lo que nuestros pastores y nuestro pastor está dirigiendo, viene de tu voluntad y de tu corazón. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, Señor, que tu palabra siga transformando nuestros corazones, y siga llegando a los corazones de todos aquellos que escuchen tu palabra, Señor, a través de estos mensajes por internet. Te damos gracias por la oportunidad de seguir reunidos, Señor, virtualmente, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, también por fortaleza para las personas que están contagiadas, familiares de quienes estamos en esta transmisión. También las personas que han perdido un familiar, que les des fortaleza, consuelo y esperanza en Cristo. Oramos también por milagros financieros, Padre, por emprendimientos, Señor, por sabiduría que viene de lo alto, Sí, para que esta pandemia, Señor, sea la oportunidad para muchos nuevos comienzos, también a nivel financiero. Oramos porque las ventanas del cielo se abran, Señor, sobre tu iglesia y derrames bendición. Oramos por tu iglesia en general, no solamente en California, en Baja California, sino en todo el mundo, Señor. Que esto sea, como dice tu palabra, para el avance de tu reino, Señor, ya que dice tu palabra que todas las cosas obran para bien aquellos que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Oramos esto y más en tu precioso nombre, y Ramoncito, Gil y tu servidor, Señor, decimos Amén. amén. Chicos, un abrazo donde están. Gracias, pastor. por existir. Dice el canto, gracias por existir. Los amo demasiado. Los amamos a todos. Gracias, pastor. Saludos. Continuamos con la enseñanza ahora en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos, escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es increíble la cantidad de bendiciones que tú puedes atraer a tu vida o que pudieras también repeler, asociadas con el poner atención y poner por obra al consejo de Dios contenido en su santa palabra. Por eso Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Queridos Zoila y Robinson, muchísimas gracias por este tiempo de lectura. Ellos son nuestros pastores de célula en Yorba Linda, la célula número 10, acá en California. Y ellos, nuestros pastores de célula, junto con nuestros moderadores y pastores de nuestras comunidades en Baja California, están capacitados para ampliarte, no tus dudas, sino ampliar la información relacionada a nuestros anuncios, a nuestros eventos, a nuestras clases, reuniones virtuales, etc.
etc. También incluso, fíjense, algunos de nosotros, no es mi caso, no se sienten cómodos usando un medio electrónico para hacer sus contribuciones, sus donativos, sus ofrendas especiales, sus diezmos con generosidad y con alegría. Por lo tanto, nuestros pastores de células, moderadores en comunidades, están capacitados también para recibir de ustedes sus donativos, diezmos y ofrendas en un sobre cerrado con sus datos para efectos de impuestos aquí en los Estados Unidos, y ellos sabrán hacer lo oportuno, lo necesario en relación a los depósitos y más. Y por cierto, un poco más de chisme celestial acerca de nuestra próxima reunión no virtual. Resulta que estamos por empezar a hacer algunos experimentos para ir a lugares públicos con una tecnología especial, con audífonos de alta fidelidad para poder adorar, cantar a nuestro Dios guardando la sana distancia, pero no el 25, el 50 o el 75%, todos. ¿Qué tal en un parque público de los quizá 2 o más que hay en Tijuana, o en una playa pública aquí en California, y que podamos comer guardando la sana distancia en familia, celebrar los sacramentos, la cena del Señor, el bautismo si estamos cerca de la playa, y así anunciar a Jesucristo y ver lo que Dios ha hecho en esta época de pandemia, mientras los discípulos de Jesucristo vamos, mientras la iglesia va y anuncia a Jesucristo también a través de estos medios electrónicos. Más información por venir, pero solamente agradecerles, repito, por su generosidad y alegría con la que le dan a Dios lo que es de Dios. Bien, pues estamos en Hebreos, en el capítulo 6. ¿Les parece que abramos nuestras Biblias, que encendamos nuestros teléfonos o vayamos a esta aplicación donde tenemos nuestra Biblia? Hebreos capítulo 6, comenzando en el verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Señor precioso, te pedimos que abras nuestros ojos para que miremos en tu palabra, para que podamos ver las maravillas de tu ley, y contemplando en ella, Señor, tu gloria como en un espejo, seamos transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más, y los semillosos decimos, así sea. Amén. El capítulo 6, un capítulo complicado de entender a simple vista si se deja a un lado el contexto inmediato del mismo capítulo y el distante, en este caso, lo que hemos estado estudiando desde el capítulo 1. Nuestras enseñanzas están en nuestro app ya aisladas. Tú puedes ir a la serie de Hebreos y seguirlas si es que te estás uniendo a nosotros en el capítulo 6. Repito, contexto es lo más importante para poder entender, en este caso, un pasaje que a simple vista pudiera ser complicado, el capítulo 6 del libro de los Hebreos. Yo he titulado a esta enseñanza Crecer o morir. Nuestra nena Evita, nuestra nieta, esta persona tan amada y tan seguida también en redes sociales, pues ahora que estuvimos en Chicago, cumplió 3 meses de edad. Pero miren nada más la pequeñura. Apenas y cumplía los 3 kilitos de peso. Está en una talla pequeñita de un recién nacido, si bien, repito, ya rebasa los 3 meses. Pero lo precioso no es su talla, sino el milagro, por supuesto que de la vida y del crecimiento. Todo cuerpo saludable tiende a crecer. Un cuerpo grande, un organismo grande no necesariamente es saludable, pero un organismo saludable siempre crece. Hoy el tema es este: crecer o morir. Y algo que me llama mucho la atención en el verso 3, que esto es de Dios. Esto haremos si Dios lo permite en verdad. Y yo quiero en este primer punto reflexionar algo. ¿Quién está harto o harta de ser la misma persona que reacciona, como dice Pablo? Porque el querer hacer
está dentro de mí, pero no el poder hacerlo. En él había una angustia y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso él apelaba a la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, a esta nueva naturaleza que ahora está en nosotros y que es restaurada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, la imagen de Cristo en nosotros. Y este crecimiento lo observaremos si Dios quiere. En otras palabras, Dios sí quiere. El Señor es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Una y otra vez la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es que vayamos progresando de gloria en gloria, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. En otras palabras, aprovecha que Dios está de tu parte y deja lo que es de niño. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero llegó un momento que dejé la irresponsabilidad, el egoísmo, la inmadurez, el reaccionar solamente pensando en mis privilegios, y ahora pienso más en cuáles son mis responsabilidades. Así es de que, pensando en el crecimiento, aprovechemos que Dios hace lo imposible. Y en estos primeros versos, el escritor hace mención desde el punto de vista judaico a bautismos, a lavamientos, a imposiciones de manos que los sacerdotes realizaban sobre los animales antes de sacrificarlos, confesando los pecados no solamente de sí mismo, sino los del pueblo. Desde el punto de vista cristiano, por supuesto que estos son los fundamentos de la fe, los bautismos, el bautismo de fuego, el bautismo en agua, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo de Juan, etcétera, etcétera. Si quieres saber más de estos fundamentos, pues, ¿qué esperas? Inscríbete con Gaby Hermosillo a nuestra clase semanal virtual de fundamentos. Esa clase está siempre abierta. ¿Con quién vas a pedir más información? Claro, con nuestros pastores de célula, con nuestros moderadores de comunidades. Bien, el segundo punto, el segundo es importante. Si Dios quiere, Dios hace lo imposible, pero lo posible, ¿quién lo hace? Nosotros. Y es increíble que si bien la Biblia habla de la elección, es increíble que si bien la Biblia habla de que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, también nos responsabiliza de responder en fe al Evangelio de Jesucristo. De otra manera, ¿por qué daría el pago al ser humano según sus obras? ¿Verdad? Vida a aquellos que han confiado en Jesucristo. Pero también acá mismo el libro de Hebreos dice que hay una expectativa de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y la Biblia está llena de este aspecto donde Dios atribuye responsabilidad en el ser humano en cuanto a su reacción al Evangelio de Jesucristo. Déjame leerlo en los versos 4 en adelante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es increíble la claridad como estos versos hablan acerca de este interesante versículo en el capítulo 3 del libro de Juan, en el verso 19, donde habla de la condenación, que la condenación es que la luz ha venido al mundo, nos ha iluminado, nos ha mostrado la gracia y la justicia, la misericordia, pero también nos ha mostrado nuestra ruina y la paga del pecado, que es la muerte, que vivimos todos los hombres lejos de Dios, pero el ser humano ama más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas. Y aquí, con lujo de detalle, nos dice cómo el ser humano, siendo alumbrado por el Espíritu Santo, gustaron de la palabra del Evangelio de Jesucristo, recayeron. Esta palabra no significa caer en pecado, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos quedan postrados en el mal, dice Salomón. Esta palabra literalmente significa extraviado,
desviado. Por eso es tan peligroso desatender nuestra relación con Jesucristo. Ahora explico por qué. Pero dice que se extraviaron. Y dice, y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿A qué se refiere el escritor en ese sentido? Estamos hablando de crecer o morir. La primera parte es que Dios hace lo imposible, añadir crecimiento, pero lo posible lo hacemos nosotros. Mira esta escena, hablando de la crucifixión de Jesucristo, Lucas capítulo 23, versos 33 en adelante, dice que 33 en adelante, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes, escucha esto, se burlaban, diciendo, otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado también se burlaba, dice acá, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ambos gustaron del don celestial, de la revelación del Espíritu Santo. Ambos estaban expuestos a la palabra de Dios, al verbo de Dios, al Hijo de Dios. Pero uno decidió maldecirle. Uno decidió burlarse de él, pero el otro, convencido de su bancarrota espiritual y moral, aún dijo, estando en la misma condenación, le dijo, Hijo de Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una confesión maravillosa acerca de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Regresando a Hebreos, dice, es imposible que las personas que rechazan el señorío de Jesucristo, rechazan el mensaje de la palabra de Dios, ya han decidido apartarse de él, puedan arrepentirse porque han decidido vituperar, crucificar, criticar, burlarse nuevamente de Jesucristo como aquellos que estaban en aquella cruz. Y estos dos ladrones nos muestran la responsabilidad de ambos. Uno, recibiendo el testimonio de Dios. El otro, muriendo en sus delitos y pecados. Crecer o morir. Crecer o morir. Un cuerpo, una persona saludable siempre va a crecer. Un organismo grande no siempre es saludable. En tercer lugar, el fruto. Verso 7. Vamos a ver. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Qué es lo que nos enseñó Jesucristo en Mateo 7? Del verso 16 en adelante, por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede un buen árbol dar malos frutos y un árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, alguien que está en franco crecimiento, quizá como Evita, con una talla pequeña, pero creciendo y cada día más linda, cada día más lindos, presenta una evidencia de la vida de Dios en él, del fruto del Espíritu en su vida. Y Jesús dice por eso, por sus frutos, no por su discurso, no por su teología, por sus frutos los conocerás. Ahora, ¿qué clase de fruto? ¿No? Porque nosotros, muchos tenemos conocimiento, y la Biblia dice que el conocimiento envanece a las personas, pero el amor edifica, y que el fruto del Espíritu en la vida de una persona que está creciendo es amor. Leamos, ¿qué clase de fruto es la evidencia del crecimiento, crecer o morir? Verso 9, en cuanto ustedes, oh amados, estamos persuadidos, convencidos de cosas mejores. En otras palabras, este escenario de perdición, de condenación, no es aquello que el escritor de Hebreos tiene en mente para sus interlocutores cristianos. No está hablando en absoluto de perder aquello que jamás pudieron ganar: el favor, la gracia, la misericordia de Dios, la salvación. Los capítulos 5 al capítulo 8 del libro de Romanos habla con claridad de la imposibilidad de que alguien que ha sido bienvenido en la familia de Dios pueda perder su estatus de hijo o hija de Dios. Capítulo 5 al capítulo 8 con toda claridad. Pero este texto no se da la tarea de responder o ahondar más en este tema. Nos pone más bien delante de nosotros dos filas, dos clases de personas, y nos invita a que tú y yo nos identifiquemos o con unos o con otros. Y si nos identificamos con el grupo equivocado, que tomemos las precauciones necesarias para primeramente nacer de nuevo y poder experimentar estos maravillosos frutos, evidencia de la vida de Cristo en ti y evidencia de que estás y estoy en un franco crecimiento. ¿Qué clase de fruto se refiere la Biblia? Verso 9, en cuanto a ustedes estoy persuadido, convencido de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, aunque les dé sus coscorrones celestiales. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor. ¿Qué fruto? El trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiéndoles servido a los creyentes y sirviéndoles aún. Si algo distingue al compañerismo de Semilla en estas latitudes del continente americano y más allá, es su tremendo amor. Ahora está María Sánchez, oriunda de Durango, que hace muchos años, y hace muchos hijos, y hace muchos nietos, vive en el desierto, que es parte de nuestra familia. Bueno, pues se fue a la ciudad de Durango cargada con 20 y tantas bolsas que durante todo el año, con el producto de su trabajo, compra para cada personita donde ella vive allá en su natal Durango. Y bueno, como Santa Claus, celebra casi la Navidad en julio. Yo lo digo, pero como un simple ejemplo, pero todas nuestras células y todas nuestras comunidades expresan este amor, esta solidaridad, este cariño, y hemos estado acuñando una oración en nuestra reunión Semilla 360 de oración, de escrituras, de esperar en Dios todos los sábados, y es esta: Señor, enséñanos a los semillosos no tanto a orar, sino a hacer una respuesta a la oración de otros. Enséñanos, Señor, a hacer una respuesta a la necesidad de otros. Señor, ayúdanos a ser sensibles y no indiferentes, Padre precioso, a la necesidad de la gente a nuestro alrededor, porque la vida no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo, y Él nos ha hecho sus hijos para la alabanza de la gloria de su gracia, que a través, dice Jesucristo, de actos de justicia también proclamamos que Él es el Señor. Y esa es la clase de fruto que manifiesta una persona madura en Cristo. Dios no es injusto para olvidar esta obra de amor que han mostrado y siguen mostrando para los santos, sirviéndoles
aún. Verso 11. Te hablamos de lo imposible, le pertenece a Dios lo posible, a ti y a mí. ¿Con cuál grupo te identificas? Dios espera un fruto. La clase de fruto es amor. Y ahora vamos a ver un ejemplo para irnos acercando hacia el final del texto. El ejemplo de Abraham, alguien que supo asirse a las promesas, asirse, como dice el libro de Filipenses, a la palabra de vida. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes, ¿quiénes? Los varones, no. Los adultos, no. Los servidores, no. Los maestros, no. Cada uno de nosotros, como familia de Dios, hijos e hijas, amados y amadas, todos estamos llamados a la madurez. Verso 11 es una llamada de atención. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Así dice Colosenses. De la manera en la que tú conociste a Jesucristo, así camina en Él. Arráigate en su verdad. Afiánzate en Él. Muestra, dice aquí, la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Yo recuerdo cómo pasaba horas enteras en los Campos Elíseos, y me refiero al presidente Masaryk, en esta calle de Campos Elíseos y presidente Masaryk en Polanco, donde está el Conservatorio Nacional de Música. Y ahí pasaba horas leyendo mi Biblia, llorando, orando. Me levantaba y entre clases y clases predicaba a Cristo. Tuve un grupo durante todo el tiempo que estuve ahí en la clase de solfeo, 4 años, con mis compañeros. Yo tenía 21 o 22 años. Y la Biblia me dice a mí, Héctor, han pasado bastantes primaveras sobre ti y todas se te han quedado. Ok, quiero que muestres la misma solicitud que tú tenías cuando tenías 21 o 22 años. Que me dabas siempre el primer lugar, que me dabas la gloria, que las mejores horas del día las dedicabas para leer mi palabra con un hambre y una sed insaciable de mí. Quiero que muestres la misma solicitud que tú tenías al principio. Verso 12. A fin de que no te hagas perezoso. ¿Qué? Te hagas perezoso. No os hagáis tardos. Acá en el capítulo 5. No te hagas perezoso. Es la misma frase, son las mismas palabras traducidas al español de una manera diferente. Pero dice, a fin de que no te hagas perezoso, sino que seas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, y nos va a hablar del caso de Abraham. Estamos viendo el ejemplo de Abraham, como es un ejemplo de crecimiento. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En otras palabras, Abraham creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Y escribe Pablo a los romanos que él se fortaleció en esperanza, lo que Dios le había prometido, contra esperanza, sus circunstancias de infertilidad, vejez y demás. Él se aferró a lo que Dios había dicho. Porque dice, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos es el fin de toda controversia. Es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa que la inmutabilidad de su consejo y su juramento. ¿Dios qué quería mostrar? La inmutabilidad de su consejo. Cielos y tierra pasarán, mis palabras son inmutables. El consejo de Dios es el que permanece, la palabra de Dios. Dios quería poner en claro su palabra y su juramento, para que por estas dos cosas, su palabra y su juramento, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho, y todo lo que está escrito en este libro tiene cumplimiento. La inmutabilidad de su consejo y su juramento. Interesantes también acepciones, definiciones, sinónimos del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Para que entonces, por estas cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Otro sinónimo de la Biblia, fortísimo consuelo. Los que hemos acudido a asirnos de la esperanza
puesta delante de nosotros. Esta es la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y qué dice este precioso libro? Dice que un día Jesucristo, todo ojo le verá. Tú vas a la madurez cuando tienes tus ojos puestos en el invisible. Más adelante el libro de Hebreos dice, porque todavía un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es pues la fe, la certeza de aquel que esperamos. La convicción del que no vemos, pero con paciencia aguardamos. Ven pronto, Señor Jesucristo. Así que, la cual, dice, tenemos como segura y firme ancla del alma. Escuche esto, la palabra de Dios es segura y es firme. ¿Por qué es segura? Porque es firme. ¿No? ¿Por qué no es seguro poner tu confianza en tu salud? ¿Por qué no es firme poner tu confianza en tu salud? Porque no es segura. En tus finanzas, millones y millones, y lo digo con pesar y con dolor, han perdido su empleo. Y su seguridad se esfumó porque no estaba puesta su seguridad en algo firme. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Esta esperanza que tenemos es como segura y firme ancla del alma. Porque estas promesas están ancladas en la piedra, en la roca de nuestra salvación, Jesucristo, el Hijo de Dios, que penetra, dice, hasta partir del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y de este tema vamos a hablar la próxima semana, el sacerdocio de Melquisedec, que oye, ya le anda a este escritor desde hace 2 capítulos a hablarnos más y tener una mayor y más profunda y hermosa y poderosa revelación de la gracia y del amor de Dios en la persona y en el mensaje de Jesucristo. Recapitulación de memoria, vamos. Bueno, crecer o morir, Dios hace lo imposible, pero tú y yo estamos llamados a hacer lo posible. Dios espera fruto. ¿Qué clase de fruto como muestra del crecimiento? Amor. Y nos pone un ejemplo. Abraham, el que se asió de las promesas de Dios, el consejo inmutable, su juramento, su palabra, que al final constituye una firme y segura ancla del alma para el corazón. ¿Cuál sería un siguiente paso para ti hacia tu madurez? Quizás es Semilla 360, nuestra reunión de escrituras, oración, adoración que tenemos todos los sábados. Quizás es Fundamentos con Gaby Hermosillo. Chicas, quizás es Agradando a Dios, esta reunión virtual que sucede todos los viernes. Quizás es el libro de Navegantes 1, el discipulado, donde aprendemos a desarrollar hábitos que al final en nuestra carrera cristiana hacen toda la diferencia. Porque yo creo que a estas alturas del partido no existe ninguno de nosotros que no participe de una célula o comunidad virtual. Y si fuese así el raro caso, ahí tenemos en los enlaces más información de cómo puedes contactarnos, o déjanos un comentario ahí en Facebook o en YouTube diciendo que quieres ser parte y no tienes que vivir cerca. La tecnología nos acerca y más que eso, el Espíritu nos hace estar cerca los unos de los otros. Bien, pero ¿qué tal si no has nacido de nuevo? Si no has rendido tu vida a Cristo, si no le has reconocido como tu Señor y Salvador, es imposible que crezcas, ¿verdad? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron y creen en su nombre, dice la Biblia, Jesús les da el derecho, la libertad de que seamos hechos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, es importante nacer en la familia de Dios. A eso Jesús le llama el nuevo nacimiento, cuando te arrepientes de tus pecados, reconociendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a una cruz a pagar tu deuda y resucitó al tercer día para darte una nueva vida. Y Él, en la persona del Hijo, del Espíritu Santo, quiere hacer morada en ti y ayudarte a crecer, a desarrollarte como una discípula, como un discípulo maduro en Cristo. ¿Por qué no hacemos esta sencilla oración si este es tu caso y le dices, Señor Jesucristo, sé que me amas. He vivido toda mi vida lejos de ti, aunque sé que tú has estado cerca de mí. Nunca antes te he rendido mi vida, nunca antes te he rendido mi corazón.
te pido que me perdones, que me limpies y que me laves. Señor, mis pecados son muy grandes y muy negros, pero creo que tú moriste por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido que con tu presencia, tu Espíritu y tu palabra me des la fe que necesito para conocerte y seguirte. Oro esto y más en tu precioso nombre. Semillosos, ¿por qué no partimos o compartimos el pan y la copa? Diciendo la palabra de Dios, que la noche que Jesucristo fue entregado tomó pan. Y él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos juntos el pan. Y después de haber cenado, el Señor alzó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. Me encanta esto. En mi sangre. No es en la sangre impersonal de los machos cabríos, de los animales que año tras año anunciaban la necesidad del derramamiento de sangre, de la muerte de un inocente. Pero Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Con gratitud, con fe, con alabanza, participemos de la copa. Y Dios hermoso, gracias por este texto puesto delante de nosotros. Señor, que ningún semilloso, que ninguno de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, Señor, se quede enfermo y sin crecer, sino que, Padre precioso, tú recibas gozo y alabanza al ver tus frutos, Señor, de justicia en cada una de nuestras vidas. Padre, que cada día nos parezcamos más a ti. Enséñanos a dar con generosidad, a darnos con generosidad, a servir a los demás, a amar a los demás, a sufrir el agravio, a ser pacientes, Señor, a acordarnos de los ancianos, de los huérfanos, de las viudas. Ensancha nuestro corazón y, Dios hermoso, enséñanos a los semillosos a hacer una respuesta de oración para alguien más. Oramos estas cosas en tu nombre y los semillosos decimos amén. No te olvides, estoy hablando de usted, no te olvides de hablar con tu pastor de célula, con tu moderador de comunidad, para preguntarle cuáles son tus siguientes pasos en tu caminar con Cristo, a fin de que experimentes esta madurez, este crecimiento a la que todos, cada uno, somos llamados. Semilla Retro, ¿estamos listos? Bien, esta canción se llama Ser Como Tú. La autora y quien la canta se llama Krista Food. Bueno, una de sus virtudes es que nació el 26 de noviembre como su servidor. No es cierto, no es una de sus virtudes, pero sí es cierto que ella es de un año después que yo. Yo le llevo un año, somos del mismo día. Es una compositora fantástica. Recuerdo que en alguna cruzada con Mike McIntosh en la ciudad de, no sé si de Guadalajara incluso, o de La Paz, estábamos en una cruzada, la banda Semilla, fuimos invitados y Mike McIntosh se acercó a mí porque también llevábamos la banda celestial de música de Semilla de Mostaza y me dijo: ¿tendrán alguna canción de llamado al altar, de invitación a recibir a Jesucristo? Y Krista lo escuchó esa noche, compuso esta canción que ya después la van a escuchar, que se llama... no me acuerdo cómo se llama, pero qué bendición. No, sí me acuerdo. Se llama Ven a Cristo. Ella es una compositora fantástica. Ella es la autora de canciones como Quiero Volver a Empezar. Tiene una voz extraordinaria. Cuando nos fuimos a la ciudad de Chicago a servir, se quedaron en nuestro lugar. Les invitamos a que estuvieran al frente de la ciudad de la iglesia preciosa de Semilla de Mostaza en Cuernavaca, cosa que después de orar se movieron, se cambiaron, viajaron hasta esa ciudad porque ellos estaban de misioneros en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Corría el año del 2005, hace mucho tiempo. El resto es historia. Dios ha producido mucho fruto en y a través de ellos. Son ella, Krista y Jaime, personas a quien amo mucho y a quien agradezco muchísimo de cuidar a los discípulos de Jesucristo en la ciudad, repito, de Cuernavaca, Morelos. Aquí les dejo la canción Semilla Retro, Ser Como Tú.
Mi deseo es vivir como tú, con toda mi alma deseo, Señor, que ese anhelo sea realidad. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú, con toda mi alma deseo, Señor, que ese anhelo sea realidad. Ser como tú es mi petición, ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú, con toda mi alma deseo, Señor, que mi anhelo sea realidad. Ser como tú es mi petición, ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Es mi petición, ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Quiero vivir, quiero amar.